Muy bienvenidos, sean bienvenidos a este encuentro del taller de inteligencia espiritual, ¿sí? Brindado a través de ASINCOP y de la mano del teólogo Mario Pizarro. En esta oportunidad vamos a compartir por qué esta mirada espiritual es integrada a ASINCOP. ASINCOP tiene dentro de sus líneas de conocimiento, ¿sí? El área de neurociencias, de coaching, de inteligencia emocional, de psiconeuroinmunoendocrinología y de programación neurolingüística. También consideramos al ser humano como un ser biopsicosocial, emocional, espiritual, donde está atravesado por el lenguaje y las emociones, ¿sí? Entonces, desde estos dominios que el ser humano tiene, esta área espiritual va a ir de la mano de Mario Pizarro, también de mí, a través de algunos encuentros que vamos a ir brindando, ¿sí? En esta oportunidad, el taller de inteligencia espiritual va a estar guiándonos Mario Pizarro, a quien le voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de verlos y de encontrarnos en este espacio que bueno, que vamos a disfrutar. Espero que lo disfrutemos todos porque, bueno, estaba charlando con Patricia y la verdad que hay mucho y muy lindo este taller. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cosas que quizás ustedes nunca escucharon, ¿sí? Y eso está bueno, ¿sí? Porque, bueno, les comento que si ustedes van a hacer el taller, los próximos talleres, ¿sí? Los próximos encuentros, nuestro libro de texto acá va a ser la Biblia, así que consíganse una Biblia, sería muy lindo que se consiguiera una Biblia, todo el mundo, mucha gente tiene Biblia, así que algunos ni la usan, lamentablemente, pero les, les insto a que puedan conseguir una Biblia si no la tienen, ¿sí? No le tengan miedo porque lo que van a leer ahí está muy bueno y la Biblia es el libro de los libros. Por ejemplo, quiero dar algunas características de este libro que tenemos, que es la Biblia. Tiene 66 libros, ¿sí? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? 66 libros. Imagínense 40 escritores diferentes en diferentes tiempos, ¿sí? Desde, qué sé yo, pastores, campesinos, reyes, médicos, etcétera, 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 ¿sí? Y fue escrito por 40 escritores en un lapso de 1500 años, imagínense. Y tiene 64.000 coincidencias. Imagínense ustedes, por ejemplo, a Daniel, profeta Daniel, en el año 536 a.C., mandándole un WhatsApp a Juan, que estaba escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos, en el año 100 después de Cristo, porque bueno, lo que escribió Daniel en ese tiempo también lo, lo concordó con Juan en el Apocalipsis, imagínense eso. Bueno, es un libro extraordinario. Así que vamos a leer varias cositas ahí en el libro de los Proverbios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a leer. Por ejemplo, yo ahora voy a hacerles una introducción un poquito de lo que es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual tiene más de 3.000 años. O sea, lo que pasa es que ahora como está en boga todo esto de la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, todo eso, pero bueno, no se había hablado mucho de esto, porque bueno, en la Biblia la inteligencia espiritual está muy ligada, ¿sí? Muy próxima con la sabiduría. Y por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, escrito por Pablo, desde Colosas,
ahí Pablo habla de la inteligencia espiritual, ¿sí? En el capítulo 1, yo voy a leerles desde el versículo 3 al 9, donde se menciona ahí la inteligencia espiritual, pero quiero que vean el contexto, ¿no? El contexto en que está escrito esto. Y el título, un subtítulo acá, dice: Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual, ¿sí? A todos los que les interese tener sabiduría espiritual. Dice, el versículo 3 dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen a todos sus hermanos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habían oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro amigo amado, que es un fiel colaborador de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Y acá viene el versículo 9. Por lo cual, nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, ahí vemos esto hace 2000 años, más de 2000 años, que se escribió esto, que Pablo lo escribió, pero que también está en el Antiguo Testamento, que eso en los talleres próximos lo vamos a ir desglosando y viendo. Así que la inteligencia espiritual básicamente nos concede Dios, porque esto viene de Dios, a través de su espíritu nos concede capacidades especiales, ¿sí? Para discernir, ¿sí? Espiritualmente, pero quiero aclararles también que esto no es intelectual, no tiene nada que ver con lo emocional, pero traspasa todo esto. O sea, lo espiritual siempre va a, a beneficiar al alma, a la mente, al corazón. Entonces vas a sentir otra cosa, vas a tener un sentir diferente en tu alma, en tu espíritu. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos da, ¿sí? No es algo que está acá, que es una cosa aleatoria, como muchos hablan de la mente del ser humano. Entonces, número uno, entonces, la inteligencia espiritual tiene que ver con una capacidad que recibimos a través del Espíritu de Dios para el conocimiento de Dios. O sea, a Dios se lo puede conocer. No sé si alguna vez te preguntaste cómo es esto, pero sí, a Dios se lo puede conocer y quiero decirles que, bueno, que Dios nunca se esconde, nunca se escondió del ser humano, todo lo contrario, se manifestó, se reveló al ser humano y la máxima revelación de Dios, mostrándose Él personalmente, es la venida de Jesucristo, su único Hijo, al mundo para mostrarnos la luz, ¿sí? De esa vida y dar su vida por todos nosotros. Y vamos a hablar también, en toda esta temática, vamos a hablar del problema que tiene la humanidad, que tiene el ser humano, y cómo Dios lo resolvió, ¿sí? De la manera magistral, con un plan, con un diseño impresionante. Así que, en ese sentido, ese creo que va a ser el segundo taller, y la inteligencia espiritual también nos da el conocimiento de entender la vida hoy, mañana y eternamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo temporal y lo eterno, ¿sí? Por ejemplo, Patricia hace un rato hablaba del ser integral, ¿sí? Por ejemplo, la psicología concibe al ser humano en alma y cuerpo, ¿sí? En el alma está la mente, las emociones, la voluntad, todo eso, pero para Dios el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces,
esa revelación que viene del Espíritu afecta de una manera positiva, por supuesto, al alma, a la mente, al corazón y a toda la persona. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver con un bienestar, ¿sí? Un bienestar que está más allá del alcance humano. Entonces, también vamos a hablar del conocimiento que accedemos de la verdad, ¿sí? En cuanto a la inteligencia espiritual. Por ejemplo, se habla que el mundo en que vivimos es un constructo político, ¿sí? Social, religioso, judicial, financiero, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a hablar de eso también, porque el mundo en que vivimos nosotros es un constructo, como les dije, de todas estas cosas, pero que tiene que ver con una construcción de un sistema, ¿sí? Nosotros vivimos, gracias a Dios, acá en esta parte del mundo, en un sistema democrático. Y bueno, tenemos mucha corrupción, por supuesto, pero es lo mejorcito. Imagínense ustedes cómo es lo otro. Entonces vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? Porque este tema abarca muchas cosas, ¿sí? En realidad. Vamos a hablar del mundo hoy, o sea, antes, hoy y mañana, ¿sí? Vamos a ver que en el mundo tenemos mucha tiniebla, mucha oscuridad, ¿sí? Tenemos mucha maldad, mucho engaño y mucha mentira, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de esas cosas también, que todos lo sabemos, pero lo vamos a hablar desde dónde, desde la inteligencia espiritual, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual tiene la capacidad de, de visualizar todo esto de una manera concreta, muy efectiva. ¿Para qué? Para tener la visión correcta de estas cosas. La sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la prudencia, la fe, el amor, la justicia, el perdón, la humildad, las bienaventuranzas, todo eso tiene que ver con inteligencia espiritual, ¿sí? También, bueno, les quiero decir que si ustedes desde ahora tienen preguntas, las pueden dejar ahí, después Patricia las va a ir viendo y las vamos a ir contestando, ¿sí? En cada taller yo voy a contestar preguntas y también que hagan ustedes, pueden hacer todo tipo de preguntas, estamos muy prestos para contestar todas las preguntas, ¿sí? Si quieren hacer preguntas de la Biblia, los que no conocen, los que nunca han tenido, digamos, un contacto con la Biblia. Y quiero darles una buena noticia, que nosotros vamos a hablar de la inteligencia espiritual, de Dios, de la Biblia, pero no desde lo religioso, ¿sí? O sea, Dios sin religión, ¿sí? Porque la religión en realidad ha creado un sistema religioso, valga la redundancia, que no nos deja, no nos permite conocer a Dios, ¿sí? Es un sistema, digamos, humano, y en base a eso, bueno, no va a resultar. Por eso vamos a hablar desde un punto de vista no religioso, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ver con ciertos obstáculos, ¿no? Y todos los obstáculos que puedan haber los estamos quitando para que ustedes reciban estos talleres, esta enseñanza, y les sea de mucho provecho a ustedes y a muchas personas más, ¿sí? Eh, por ejemplo, les quiero comentar algo que tiene que ver con esto. Por ejemplo, hace una semana tuve una conversación con un joven de 30 años, ¿sí? Un joven que hizo un doctorado hace poquito en Alemania, y bueno, y hablábamos un montón, y cuando yo le comenté de esto, me dijo, tú sabes que yo ando en la búsqueda, me dijo. Pues yo estuve en Alemania, estuve ahí con gente del Islam, pero veo que hay muchas cosas que no me cierran, que esto, lo otro. Y comenzamos a hablar, tuvimos una conversación de 10, 15 minutos, y este joven me dijo, a mí me interesa mucho, así que bueno, quedamos en contacto, vamos a ver si va a hacer este taller, yo creo que lo va a hacer, así que me dijo que me iba a avisar si lo iba a hacer, pero quiero decir que, a ver,
de mucha gente que tiene preguntas, dudas intelectuales, dudas de todo tipo, y está bueno que ustedes también se saquen las dudas, que pregunten, ¿sí? Si alguien les dice algo, mira, eso es así o no es así, ustedes pregunten, ¿sí? Para eso estamos, para evacuar dudas y para explicar bien cómo tenemos que hacer para acceder a esta inteligencia espiritual, ¿sí? No hay muchos requisitos, solamente tiene que ver con que uno tenga la apertura, ¿sí? Para explorar, para indagar, porque esto es como un viaje, ¿sí? Esto es como un viaje que vamos a hacer, imagínense un viaje de 5.000 años, ¿sí? Pero que tiene que ver con un diseño, ¿sí? Una verdad que debe ser conocida porque se nos ha revelado desde lo espiritual, ¿sí? Entonces, el ser integral espiritual, mi cuerpo, se va a consolidar esta verdad en una persona, y esa verdad, esa inteligencia espiritual, esa sabiduría, porque también tiene que ver con mucha sabiduría, van a poder expresarse, ¿sí? En forma práctica, o sea, en la vida práctica. Esto no es una cosa, ¿cómo se llama? Utópica. Utópica, exactamente. Esto tiene que ver con algo, con los pies en la tierra, pero con nuestro corazón y nuestra mente en la inteligencia espiritual, que nos va a conceder muchas cosas y nos va a enseñar muchas cosas que no conocíamos, y nos va a transformar de una manera muy, muy positiva a cada uno de nosotros. Entonces, en ASINCOP, Patricia está teniendo, digamos, una mentalidad, si así se quiere, de tener completo todo las áreas y los dominios para poder abarcar perfectamente a todas las personas. Así que yo te felicito, pero tenemos que aprender a conocer de qué se trata esto, y quiero decirles que no es algo tan, a ver, no necesitas hacer una exégesis para conocer la inteligencia espiritual, ¿sí? No tiene que ver con eso. Yo como teólogo, bueno, hice mucha exégesis de la Biblia, de pasajes bíblicos, pero por ahí no. Nosotros vamos a hacerlo de una manera práctica, de una manera muy clara, ¿sí? Y como te digo, contestando todas las preguntas que ustedes tengan al respecto y siendo muy honestos y francos en dar a conocer esta verdad. La Biblia, por ejemplo, habla de los tiempos eternos, por ejemplo. Por ejemplo, hay cosas que dice Dios, le dice a una persona, desde el bien, antes que naciera, ya te conocía. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y te he puesto para esto. O sea, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Imagínense, ¿sí? La grandeza de Dios, ¿no? Y como Dios es infinito, ¿sí? Eh, yo he conversado con personas y me han dicho, sí, pero es muy abstracto eso, muy loco. Sí, la verdad es que sí, pero mirá, si nosotros pensamos de mayor a menor, podríamos pensar, por ejemplo, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. A ver, cuando vos mirás al cielo, ¿sí? En el día mirás, bueno, el sol, un día despejado, mirás el cielo azul. Y cuando la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y habla, ese salmo es el Salmo 19, que si tenés una Biblia lo podés ver, pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros miramos el cielo, miramos el sol, vemos la luna, las estrellas, ya de ahí podemos tener una idea. Por ejemplo, nosotros cohabitamos en un universo, ¿sí? El planeta Tierra, hablando del planeta Tierra de nosotros,
cohabitamos en un universo que es infinito, que tiene principio y fin. Y Dios es el que creó este universo, ¿sí? Así que imagínense, por eso si pensamos de más para menos, podemos darnos cuenta que ahí en el cielo, nosotros podemos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios básicamente es lo que se expresa de la esencia de Dios, ¿no? La gloria de Dios a través del universo expresa su poder, ¿sí? Y su grandeza. Entonces cuando la Biblia habla de esto, nos está diciendo, bueno, miren ahí, para que tengan una idea. Entonces, claro, mucha gente como que se bloquea un poco con la mente, claro, porque es muy difícil, ¿sí? Consensuar algo tan grande. Pero Dios se ha dado a revelar de una forma tan humana, sea tan tangible, tan poderosa en la vida de Cristo, y eso es lo que vamos a hablar también, vamos a hacer un viaje ahí por la cruz. Imagínate, nadie quiere ir a la cruz, pero Jesucristo fue a la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Sí? El principal problema del ser humano ha sido y será siempre el pecado. ¿Sí? Y también vamos a hablar de que todo lo que Dios, como quien dice, le niega al hombre, al ser humano, todo lo que Dios le manda al hombre, al ser humano, no es el bien para él, no es que él esté buscando bien, su bienestar, porque él no necesita eso, pero, por ejemplo, los 10 mandamientos tienen que ver con el bienestar del ser humano. O sea, los 10 mandamientos, Dios no se beneficia con eso, pero sí nosotros, por ejemplo. Entonces, todo lo que Dios le da al hombre, mandamientos, enseñanzas, le da metas, le pone límites, es justamente para librarlo de muchas cosas que son, que son nocivas para el ser humano. Por ejemplo, una madre y un padre que le dice a un hijo, a una nenita, a un chiquito, mira, no metas los dedos en el enchufe porque está todo mal ahí. Pero no, bueno, nosotros vamos y metemos los dedos en el enchufe. Entonces, Dios es lo mismo con nosotros. Entonces, cuando Dios diseña todo esto, Él se revela y la máxima revelación que Dios nos ha dado es a través de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, uno de los discípulos de Jesús, llamado Felipe, en un momento, después, ya que Jesús está por ascender al cielo y está con ellos, acuérdense que Jesús murió, resucitó, y estuvo 40 días, ¿sí? Con un cuerpo glorificado en la tierra, y muy, muy interesante, porque con ese cuerpo glorificado él pasaba las paredes, ¿sí? Es muy interesante todo eso, y comía con ellos, comía pescado, comía. Y Felipe le pregunta, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Podrían decir, muéstranos a Dios y ya con eso nos basta, ya con eso ya te creemos todo, ya estamos completos. Y Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocés. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también la Biblia dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. A Dios no lo podemos ver porque Dios es espíritu. No lo podemos ver con estos ojos, ¿sí? Pero sí, en la inteligencia espiritual vamos a darnos cuenta que sí lo podemos ver a Dios, pero desde nuestro espíritu, ¿sí? Y también lo podemos sentir. Podemos sentir, ¿cómo lo sentimos a Dios? Cuando tenemos mucha paz, ¿sí? Jesucristo dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, yo no la doy como el mundo la da. No es una paz pasajera que se va inmediatamente, no, es una paz que perdura, ¿sí? Y también en el profeta Isaías dice esto, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo lo conocemos a Dios? A través de la inteligencia espiritual, pero ¿cómo lo sentimos? Cuando sentimos paz, gozo, por ejemplo, nosotros tenemos alegrías pasajeras, qué sé yo, ¿cuánto te dura una alegría?
Te ganaste un auto, a ver, ¿cuánto te puede durar una alegría que te ganaste un auto, te ganaste la lotería, qué sé yo? Pero dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza y que eso dura para siempre. O sea, no es un gozo que está, digamos, expuesto a las emociones, expuesto a una mala noticia, expuesto a un dolor de panza. No, no, no. No está condicionado por nada. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu está en comunión con Dios, todo tu ser, espíritu de mi cuerpo, lo sabe. Así como decimos, hoy es viernes. Entonces hay certeza en el ser humano cuando ha estado en conexión con Dios y le ha recibido. ¿Es así? Claro, claro, no es algo místico, así que está allá en la estratosfera y no sabemos qué es. No, no, no. Estamos hablando de cosas que se pueden saber y conocer, se pueden explicar. Muchas cosas que no tienen explicación, pero esto sí, lo podemos explicar, lo podemos charlar, lo podés ver, lo podés dar vuelta y lo podés dar vuelta 3 veces si quieres y siempre vas a ver lo que Dios te va a mostrar y lo que Dios te puede, o sea, de tu entendimiento espiritual va a tener una apertura, una claridad que también la da Dios. Así como nos dejó en la naturaleza, en la creación, nos dio todas las funciones, porque la vida tiene un conocimiento, por ejemplo. A ver, ¿quién te enseñó a ver? No, vos abriste los ojos y viste. ¿Quién te enseñó a tener hambre? Pues, tuvimos hambre. Entonces, la vida tiene un conocimiento, ¿sí? Y nosotros en el espíritu reconocemos, ¿sí?, ese conocimiento de Dios. Lo podemos conocer. Por eso les digo que desde la religión nunca lo vamos a conocer a Dios, pero sí lo vamos a conocer a Dios, ¿sí?, de esta manera. ¿Sí? Yo te lo presento, yo voy a ser como un maestro que te voy a ir guiando, yo te presento y vos vas a conocer a Dios, vas a tener una relación, una comunión con Dios, ¿sí? Y la palabra comunión tiene que ver con compartir una misma vida. Por ejemplo, ¿sí?, los que son casados comparten una misma vida con quién, con su esposo, con sus hijos, y así es con Dios, ¿sí? La comunión con Dios es compartir esa vida, la vida de Cristo en nosotros. Entonces, no tiene que ver tanto con nosotros, tiene que ver no tiene tanto que ver con uno, sino con nosotros. Por ejemplo, en la Biblia, imagínate que el lenguaje apostólico siempre habla de nosotros. Cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los apóstoles, todos los discípulos de Jesús, en el Nuevo Testamento se habla un lenguaje de nosotros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos al rey David, tenemos personajes. En el Nuevo Testamento, el lenguaje cambia, porque es nosotros y él, nosotros con él, nosotros en él. Cambia todo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos un lenguaje de figuras, de formas, tenemos un lenguaje de símbolos, pero en el Nuevo Testamento ya tenemos la esencia. ¿Sí? Todo lo que era en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. ¿Y qué había de venir? El reino de Dios. ¿Y quién trajo el reino de Dios? Jesucristo. Entonces, Jesucristo cuando comienza su ministerio a los 30 años, él dice, las primeras palabras que él dice fueron estas: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que arrepentir de nuestros pecados, ¿sí? Y Dios obra, Dios va a obrar en tu vida. No sé qué necesidad tenés vos, pero cualquier necesidad que tengas, Dios va a tratar con eso, porque te va a conocer y vos lo vas a conocer a Él y vas a saber qué hacer con todo, con tu vida. Mucha gente que no sabe qué hacer con su vida. Mucha gente que busca cosas, pero las cosas no te van a llenar el vacío existencial que tenés, porque cuando no está Dios hay un vacío. Y por eso el ser humano siempre está buscando. Me acuerdo que tenía una amiga
que iba, bueno, fue a Egipto, a las pirámides de Egipto, buscando esa cosa, ¿no? Esa cosa que le faltaba. Una persona de mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, una persona, tengo 3 doctorados, una amiga que tengo, bueno, todavía la tengo, pero ella, ella iba a la India, al África, a las pirámides de Egipto, y bueno, y ella me dijo un día, ¿sabes qué? Me dice, lo único que no encontré lo que fui a buscar a esos lugares. Le digo, ¿qué fuiste a buscar? Fui a buscar algo que me llenara, porque hay un vacío en mí, qué sé yo, y lo único que me puedo traer es una remera de cada lugar, me dice. Y bueno, ella ahora es cristiana y ahora conoció a Dios, es una abogada y está creo que en Tailandia, creo que anda por allá ahora. Bueno, pero ella pudo conocer a Dios, ¿sí? De una forma sencilla, porque Dios lo hizo fácil, Dios no ha complicado nada. Realmente la religión y los sistemas religiosos han complicado el Evangelio, han complicado el mensaje de Dios. Por ejemplo, le explico rapidito. La Torá, ¿sí? Que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Biblia judía, los judíos ortodoxos, en el tiempo de Cristo, imagínate que Dios le da a Moisés 10 mandamientos, las tablas de la ley, ¿sí? Dios le dio los 10 mandamientos y en el tiempo de Cristo, cuando viene Cristo, ya todos estos religiosos le habían agregado esos 10 mandamientos con la excusa de, a ver, vamos a hacerle un cerco, vamos a protegerlo, ¿sí? Otro cerco, y no sé cuántos cercos le hicieron, que al final tenían 600 mandamientos. ¿Vos podés creer? 600 mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, ellos le habían agregado lo que se llama la ley oral. De ahí sale la cábala, de ahí salen todas las cosas que tienen que ver con el Talmud y todo eso, y eso es interesantísimo. También vamos a hablar un poco de eso en los talleres, para que ustedes tengan una idea. Entonces Jesús viene y se encuentra con todo esto, que los fariseos, los saduceos, ¿sí? Los religiosos de ese tiempo, bueno, se chocaron con él porque él les dice, y él inclusive, para colmo, les reduce a 2 mandamientos. Dice, yo tengo 2 mandamientos solamente, que en eso se resume toda la ley y los profetas. Entonces, el primer mandamiento les dice es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que lo redujo a 2. O sea, 2 mandamientos. Porque claro, si yo amo a Dios, si vos amás a Dios, no vamos a tener, o sea, no va a haber mal en nosotros. Y vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, tiene que ver con la benignidad, con ser benigno. Entonces, todo eso está en la inteligencia espiritual. Cuando uno tiene acceso a esto, se da cuenta que todos los procesos, tanto de la naturaleza como de los nuestros, coinciden en un punto, o en 2 puntos, pero yo lo voy a hacer coincidir en 10 puntos. Eso va a ser en el tercer taller, si Dios quiere. Tercer encuentro de este taller. En el tercer encuentro vamos a hablar de todo, ¿verdad? Así que, pero, como les digo, ustedes vayan haciendo sus preguntas también, vayan confeccionándolas, consíganse una Biblia si no la tienen, y la vamos a leer, no vamos a leer toda la Biblia, por supuesto, pero vamos a leer partes, ¿sí? Exactas en donde ustedes van a poder conocer lo que tienen que conocer, ¿sí? La Biblia habla de revelación, por ejemplo. ¿Qué es la revelación? La revelación es, por ejemplo, si yo cubro, ¿sí? A ver, tengo este teléfono acá y lo cubro con esto, ¿sí? No se ve el teléfono acá. Yo le digo a Patricia el teléfono y no sé dónde está, ¿no? Bueno, la revelación es, sacamos esto y ahí está el teléfono. Entonces la revelación, Dios nos revela
de esa forma espiritualmente las verdades y todo lo que necesitamos saber con respecto a nuestra vida y a todo lo que tiene que ver con las situaciones de la vida concreta. Porque la inteligencia espiritual, quiero aclararles esto, no es algo que es allá en la estratosfera, no. La inteligencia espiritual nos va a dar la capacidad de poder darnos cuenta de cómo debemos vivir y cómo debemos enseñar, bueno, a nuestros hijos, ¿sí? Y de compartir esto con nuestras amistades, que es, por eso no es religión, no lo hacemos desde la religión porque esto es muy importante que lo entendamos, porque la religión encierra a Dios en un sistema religioso, ¿sí? Y cada religión tiene su sistema, tiene sus dogmas, y eso no ayuda a nada, todo lo contrario, ¿no? Eso es como que pone un velo y no se puede ver a Dios, no se lo puede conocer a Dios realmente como Dios quiere que lo conozcamos, ¿sí? De una manera natural, de una manera eh, nada que ver con cómo lo hace la religión. Por eso es importante que ustedes entiendan esta parte. Y cuando ustedes se den cuenta de todas estas cosas que vamos a lograr aprender, ¿sí? Sobre todo de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Como les decía anteriormente, la vida tiene un conocimiento y la construcción, el diseño en la gracia de Dios hacia nosotros va a hacer que podamos conocer, entender, saber y vivir esta vida que Dios nos ha dado, ¿sí? Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, ¿sí? No hay otro nombre. Entonces, se trata de una persona. Imagínense ustedes lo que les decía de la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, ¿sí? 40 escritores en un lapso de 1500 años, 64.000 coincidencias, y está hablando de una persona. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento hablan de la redención del ser humano. Entonces, estos 66 libros que tenemos acá hablan de un solo tema. Imagínense. Así que es impresionante cómo esto pudo haberse logrado solamente porque es un libro que lo diseñó Dios, ¿sí? Él lo hizo. Así que todo lo que tenemos acá es fidedigno. ¿Por qué? Porque Dios es veraz y Él no miente. Lo único que no puede hacer Dios es mentir. Él puede hacer todo, todo lo puede, pero lo único que no puede hacer Dios es mentir. Así que vivimos en un mundo de mucha maldad, ¿sí? De mucho engaño, de mucha mentira, y necesitamos tener esta inteligencia para darnos cuenta qué es verdad, qué es mentira. ¿Sí? Hace poco hablé con un joven que me preocupa, creo que lo hablamos con Patricia esto hace unos días, pero hablé con un joven de 20 años y en la conversación salió el tema de la verdad absoluta, por ejemplo. Entonces yo le pregunto, ¿y qué pensás vos de la verdad absoluta? ¿Existe, no existe? ¿Cómo es? Entonces él me dice, no hay verdad absoluta. Bien, le digo. Bueno, para saber si no hay verdad absoluta o hay verdad absoluta, tenemos que por lo menos tener una definición de verdad y tenemos que tener, bueno, algún registro de que nos diga alguna forma o algún conocimiento de por qué no hay verdad absoluta. Entonces le pregunté, le digo, ¿tenés alguna definición de verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, no. Pero ¿tenés alguna base, algún conocimiento de algo que a vos te diga que no hay verdad absoluta? No, lo que pasa es que yo escuché en la universidad y ahí hubo un debate. Bueno, pero vos, le digo, vos
y bueno, no me supo responder nada, no tenía nada. Entonces es como que ya los jóvenes no piensan bien y eso es preocupante. Entonces la Biblia te invita a pensar, ¿sí? Hace unos 20, 30 años atrás se decía que, bueno, que para leer la Biblia y ser cristiano había que cometer suicidio intelectual. Todo lo contrario. La Biblia, la palabra de Dios, te hace pensar, te llama a pensar. Y yo me estoy dando cuenta que los jóvenes ya no están pensando, ya no están siendo críticos, digamos. Por ejemplo, vi apuntes de chicas, de estudiantes que están ingresando a psicología en la Universidad acá Nacional de Córdoba, y estaba viendo apuntes y cosas, y veo como el adoctrinamiento, tremendo. Y ellos, pobrecitos, no tienen opción, porque es lo que tienen que estudiar, lo que tienen que saber y lo que tienen que rendir y todo eso, y no tienen tiempo para ser críticos, ni para evaluar, ni para nada. Entonces estuve conversando con algunos estudiantes y bueno, la verdad que es preocupante. Bueno, todo eso. Esto es lo que está pasando en nuestro mundo. Tenemos un mundo muy conflictuado y quiero darles un puntito interesante. El pueblo de Israel. Ustedes saben que ahora en el horizonte de todas las naciones de la tierra tenemos a Israel ahí. ¿Por qué? Porque hay una guerra, ¿sí? El 7 de octubre del 2023, ¿sí? Comenzó una guerra, ¿sí? Y en la Biblia, el pueblo de Israel es como el reloj de Dios, algo así. O sea, todo lo que pasa en Israel, en Medio Oriente, tenemos que estar así, como mirando. Ah, miramos qué interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese lado del mundo comenzó todo, en ese lado del mundo terminará todo. ¿Sí? Y vamos a hablar también en el último taller, que ahí las voy a dejar a todos, los voy a dejar a todos con muchas ganas, porque es muy largo todo, pero bueno, se los voy a dar, como quien dice, una porcioncita nomás. ¿Sí? No les voy a dar tanto. Pero en ese lado del mundo comienza todo y ahí termina todo. Y voy a hablar de las profecías que se han cumplido al pie de la letra, profecías de 3.000, de 2.000, de 1.000, de 500 años, que se están cumpliendo hoy, ahora, que lo estamos viendo nosotros. Y están tan claras, a ver, tan real, ¿sí? Que es como que estuviéramos mirando, cuando leemos la Biblia, estuviéramos mirando el diario de la próxima semana, del próximo mes. Y yo se lo voy a demostrar de una manera clara, porque bueno, nosotros lo estamos viviendo. Es como, yo les digo que lo que está pasando en Israel hoy, Medio Oriente, con Irán, les voy a hablar del imperio medo-persa, les voy a hablar del imperio babilónico, del imperio griego, les voy a hablar del imperio romano. Esos 4 imperios, vamos a hablar de cómo está construido el constructo social, político, financiero, religioso, etcétera, etcétera, de nuestro mundo, tiene que ver con esos 4 imperios. Y tiene que ver con cómo va a terminar todo ahí. Porque Dios dice que va a ser cielos nuevos y tierra nueva, donde muere la justicia, donde muere la verdad. Entonces, eso es impresionante. Y los hechos que se están dando, que se han dado, son hechos que están escritos hace miles de años, pero con lujo de detalle. No es que, a ver, que tenemos que buscar un código en la supercomputadora. No. Nada de eso. Vamos a verlo acá y lo vamos a comparar con los hechos reales y con el conocimiento que tenemos y nos vamos a dar cuenta que es tal cual. Así que eso ya, algunos dicen, no, creer o reventar. Yo he estado con gente que le he explicado todo y me dice, uy, pero creer o reventar, sí. Creo que hay gente que va a llegar a ese clímax, ese clima intelectual y espiritual. Creo que estamos bien con el tiempo ya. Sí. Bueno, un gusto que bueno, nos podamos encontrar en el próximo encuentro. ¿Eh? Que Dios los bendiga a todos.
Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante la propuesta del taller con cada uno de los encuentros, con cada una de las temáticas que se van a abordar, más allá que cada uno es tan apasionante y tan interesante cuando uno empieza a conocer que cada vez quiere más, ¿sí? Para que vayamos avanzando en estos conocimientos, se van a ir desglosando por talleres de 4 encuentros, ¿sí? Entonces va a haber diferentes temáticas a futuro de los distintos temas, ¿sí? Que se van a ir abordando por talleres, ¿sí? Para que uno vaya avanzando en el conocimiento, así como avanza en el conocimiento de las ciencias, como es la neurociencia, el coaching, la inteligencia emocional, también avanzamos en la sabiduría de Dios, ¿sí? Y todo esto se puede bajar a la acción. Todo esto es aplicable a la vida cotidiana. Y uno de los pilares que trabaja ASINCOP es trabajar la calidad de vida. Y la calidad de vida no es en una sola área de nuestra vida, sino es de una manera integral. Y desde ese lugar es que incorporamos inteligencia espiritual, ¿sí? Desde un lugar de sanidad, de restauración, de paz, de vivir en este plano sobrenatural con este cuerpo terrenal en el que hoy transitamos por este lapso de tiempo, en este regalo que Dios nos ha dado, que se llama nuestro tiempo de vida aquí en la tierra, ¿sí? Así que los invitamos a compartir este taller, a que si le gustó lo recomiende y poder empezar a incorporarse a estos talleres que van a estar a lo largo de este año y de los siguientes años que vengan en ASINCOP, ¿sí? También contarles que ASINCOP tiene un refresh de marca, con lo cual dentro de poco van a conocer el nuevo giro que está dando nuestra marca, nuestra web, va a estar actualizada, donde van a tener un espacio de membresías gratuitas y otras premium a la que pueden acceder. En este espacio de membresía gratuitas ustedes van a poder bajar material de diferentes líneas de conocimientos, como es la neurociencia, el coaching, y también van a tener material desde lo espiritual, para que ustedes puedan ir aplicándolo a su vida y llevándolo en lo cotidiano como un hábito saludable de una manera integral, ¿sí? Espero que les guste esta nueva propuesta. Les invitamos a seguirnos a través de las redes y nos encontramos próximamente en la semana próxima, el próximo miércoles, en esta misma hora, a las 18 horas. Muy bien, muchísimas gracias. Bendiciones para ustedes, que tengan una semana exitosa y que esta propuesta llegue de una manera hermosa y oportuna a sus vidas. Muchas gracias.